Buenas noches, profesora y compañeros todos. En esta oportunidad les venimos a presentar nuestro ensayo titulado La obligatoriedad de la vacuna. Muchos países europeos estarían obligando a su población a vacunarse con las dosis recomendadas a medida que los casos de coronavirus aumentan en el continente europeo. Los países estarían endureciendo sus restricciones y buscando que su población se vacune tras el aumento de coronavirus. Hasta el momento se han estado implantando medidas como el pase COVID, confinamientos y limitaciones que no estarían permitiendo que el ciudadano pueda trabajar y hacer sus diferentes actividades día a día. En algunos países para los no vacunados es imposible que puedan hacer diferentes actividades de trabajo que le produzcan algún ingreso. Lo que al principio parecía imposible en este continente, ahora empieza a estar sobre la mesa y ser un problema muy grave, ya que cada vez más países estarían implementando la vacunación obligatoria. Entonces la pregunta ¿es necesario obligar a la población a vacunarse? Según nuestro punto de vista, no es también obligar a que se vacune, ya que estaremos violando uno de sus derechos fundamentales, que es la libertad. Entonces, la vacuna estaría siendo aplicada en contra de esto. A continuación, le paso la voz a mi compañero Edson. Según lo acontecido en el continente europeo, la Organización Mundial de Salud aseguró que la vacuna estaría atentando contra sus libertades de los ciudadanos. Michelle Ryan, jefe del Programa de Respuesta a Emergencias OMS, mencionó que las vacunas incrementarían los problemas de las libertades civiles y causaría serios problemas en asuntos relacionados a los derechos humanos. Estas medidas deben implementarse durante el periodo lo más breve posible y deben ser consistentes con las leyes nacionales de salud pública y de derechos humanos. Las personas deben decidir de manera voluntaria si se aplicarían la vacuna contra el COVID-19. Nada debería ser obligatorio respecto a un medicamento o una sustancia que recibe el cuerpo humano. Todo debería ser voluntario y con esto no llegar al extremo de obligar a los ciudadanos a vacunarse. A continuación, mi compañero John. La vacuna obligatoria no cuenta automáticamente en cuanto a los países vecinos. En el informe del proyecto se señaló que los países donde la vacunación es obligatoria no suelen alcanzar una mejor cobertura que los países vecinos o similares donde no existe ninguna obligación legal. La vacuna obligatoria rara vez se justifica el despliegue exitoso de las nuevas vacunas contra el COVID-19, requiriendo tiempo, comunicación, confianza a nivel mundial. Se ha establecido que la vacuna constituye las medidas más efectivas para determinar el desarrollo de la pandemia de COVID-19. Desde febrero del presente año, el Perú ha iniciado el proceso de la vacunación contra el COVID-19. De acuerdo con las gestiones y los planes dispuestos, el gobierno, la autoridad sanitarias locales, quienes han priorizado su aplicación en la salud de los adultos mayores. Ante ello, algunos investigadores locales han realizado análisis a nivel poblacional en el fin de estimular el potencial, el efecto de la vacuna entre nuestro país. Como resultado, se ha encontrado una disminución en la tendencia de los hospitales y la normalidad de la población durante y posterior al proceso de la vacuna. Coincidimos con los hallazgos reportados de otro país. A continuación, le doy el pase a mi compañera Angeli. La vacunación obligatoria es una medida cada vez más extendida. Pese a las acciones de difusión para promover la vacunación, el escepticismo en algunos países ha llevado a sus autoridades a endurecer sus posturas y adoptar medidas que influyen en todas las personas, que si bien no instaron la vacunación obligatoria, limitan la capacidad de acción de las personas que no han sido inmunizadas, creando disconformidad por parte de los ciudadanos. Por ejemplo, en los países de Latinoamérica no se ha llegado a la cantidad correspondiente de inmunizaciones por falta de distribución de las vacunas. Mientras que en algunos países se cuentan con vacunas suficientes y excedentes, los ciudadanos respetan sus decisiones y no asisten a los centros de vacunación.
Por ejemplo, en Haití solo se cuenta con un mínimo por ciento de personas vacunadas. Esto se debe a que en su población no se evidenció una alta tasa de contagios y de mortalidad, contando solo con campañas de alimentación y suplementos vitamínicos. Por ello, la vacunación no se ha visto necesaria. A tal situación, el gobierno toma medidas que implican la exigencia de inmunización para parte de la población, como es en la entrada de restaurantes y hoteles, donde se exige el certificado de vacunación. También se vieron afectados los trabajadores, que para conservar sus puestos de trabajo se vieron obligados a vacunarse. Más allá han ido un grupo de naciones que decretaron la vacunación obligatoria contra la COVID-19 para todos los mayores de 18 años. Francia es el último país en sumarse a este grupo, pues implementó la exigencia de la inmunización a los trabajadores de la salud y se convirtió en el último país en instaurar una medida de este estilo. Esta nación sigue los pasos de otras como Italia o Grecia, que ya han aplicado acciones similares, pero también existen países que han decretado la obligatoriedad de la vacunación para frenar la propagación de la COVID-19. Ahora les paso con mi compañero Gino. Bueno, en Austria se anunció la vacunación obligatoria a mayores de 18 años, pero esto tiene una excepción en embarazadas o niños con alguna alergia o a las vacunas. En caso de que no se llegue a cumplir la cantidad estimada por el gobierno, la cantidad de vacunados estimada, es implementar una nueva ley que consiste en que los que no se vacunen en la fecha establecida por el gobierno tendrán que ser multados 2 veces al año. Esto quiere decir que se le enviará una notificación y si no la cumplen o si no se vacunan en esa notificación, serán multados con la cantidad de 600 euros. Pero esto, con las veces que reincidan, se puede alcanzar un máximo de 4.000 euros por año. Pero esto vulneraría el derecho de la libertad, además de que vulnerar la economía de los residentes, porque tendrían que vacunarse y algunos que tienen un ego alto, por así decirlo, no se vacunarían y tendrían que estar pagando 600 euros por cada vez que no se vacunan. A esto la población se levantó y a medida que se produjeron varias protestas en Viena y Austria, en contra de esta posible nueva ley, porque recién se aprobará cuando no se cumpla la cantidad estimada de vacunados, y catalogaron al gobierno como dictatorial, o sea que impone cosas que su pueblo no quiere. A esto, diferentes personas o comunidades o residentes empezaron a consumir productos como un desparasitador de caballos o ibuprofeno para ignorar lo propuesto para el gobierno y que ellos mismos puedan combatir el COVID-19 sin necesidad de vacunarse. A continuación les paso con mi compañero Jason. En síntesis, la vacunación obligatoria estaría reprimiendo libertades y derechos fundamentales, como trabajar para poder subsistir y diferentes actividades como estos. Así el derecho a tomar decisiones. Pese a las acciones de difusión para promover la vacunación en diferentes países europeos, estos estarían tomando la decisión de obligarlos para que estén inmunizados. Algunos países se han llevado a autoridades a endurecer sus posturas y adoptar medidas que, si bien no instauran la vacunación obligatoria, limitan la capacidad de acción de personas que no han sido inmunizadas, creando disconformidad por parte de los ciudadanos del Reino Unido y otros países europeos, quienes también han encontrado una diferencia evidente en las tasas de mortalidad y hospitalización en las personas vacunadas respecto a los no vacunados. Eso es todo, maestra. Gracias.